Vamos a hablar de lo que iniciamos hace un mes y terminaremos dentro de un mes antes de el Yom Teruah, antes de la fiesta de las trompetas. ¿Qué es la fiesta de las trompetas? La fiesta de las trompetas es el cambio de año. En esta oportunidad cae 2 de octubre, que es miércoles, a partir de las 6 de la tarde. La fiesta de las trompetas celebra el año de cuando Adán fue creado. Por favor, préstele atención a esto. No de la creación, sino del año cuando Adán fue creado. Y celebra, para efectos nuestros, que cae en la misma fecha que Adán fue creado, el nacimiento del Señor Jesucristo, que fue finales de septiembre, principios de octubre. En esa fecha nació el Señor Jesucristo. Y esa fecha es la que el Señor nos mandó a celebrar hasta que Él venga. Recordar su muerte y su resurrección hasta que Él venga. Lo cual significa que el Señor va a venir en una fecha como esa, durante las trompetas. De eso hablaremos el 2 de octubre un poquito más. Pero antes de que el Señor venga, tiene que darse algo que se llama la tribulación. Eso lo hablaré la otra semana en la iglesia en Alajuela, preguntándonos, ¿estamos en la tribulación? ¿Estamos o no estamos en la tribulación? Primero tendríamos que preguntarnos qué es tribulación. Para que todo esto que estamos conociendo nosotros, que son los elementos que el Señor está usando para anunciarnos su venida y el fin de los tiempos y el fin de la era de la humanidad como gobernadora, no la humanidad como tal, sino como gobernando esta tierra, y va a gobernar es el Señor Jesucristo, ya no más el ser humano. Estoy hablando que quien va a enseñarle a la humanidad que sea salva por el Señor Jesucristo cómo vivir es directamente el Señor Jesucristo, y ya no el hombre. En esa antesala de la tribulación se dieron una serie de hechos que coinciden no por casualidad, sino por profecía. Coincide con lo que pasó en la anterioridad, o sea, pasó en el Antiguo Testamento. Por eso Juan dice que hay que escribir de lo que era, de lo que es y lo que será. Para que nosotros podamos tener salvación y podamos ser sellados por el Espíritu Santo, debió acontecer algo muy importante. Y es que Dios, Elohim, Emmanuel, lo dice Mateo y lo dice Isaías, que es Dios con nosotros, viniera y naciera como un niño, creciera, después de crecer fuera asesinado en una cruz, resucitara y regrese. Eso tiene un camino. Y es del cielo al pesebre, del pesebre a la cruz y de la cruz a la gloria. Eso es lo que estamos estudiando, el camino del pesebre. Ya vimos hace un mes cómo el Señor nació y todos los cumplimientos proféticos que se dieron en ese día. Hoy vamos a hablar de cuando ya el Señor está grande. Ya el Señor no está en el pesebre, sino que ya el Señor viene y está grande. Ya pasó, incluso cuando Él se presentó a los 12 años, que es la edad en la cual el niño pasa de niño a adulto. Y tiene una responsabilidad. Mire, se me va a ahogar, Flores. Pasa de niño a adulto. No es como nosotros que tenemos adolescentes en nuestra mente. En la Biblia no es así. O sea, pasa de niño a adulto directamente. No está la adolescencia. Aunque existe la adolescencia, me refiero en términos legales. Una vez que el niño cumplía 12 años, era responsable legal en el pueblo y era responsable delante de lo que es la parte religiosa, o sea, de acatar los mandamientos de Dios. A los 12 años. Es pasar de la edad del niño a la edad legal. En los Estados Unidos, a los 21 años, ya la persona puede votar, es la edad legal. Aquí es a los 18 años. En términos bíblicos, era a los 12 años. El Señor se presenta a los 12 años y empieza a leer la Torah y empieza a enseñar en el templo, a instruir, porque era la edad ya legal para él. Él podía enseñar, estaba autorizado para enseñar legalmente. Después de ahí, de los 12 años, pasamos hasta que cumple 30 años y entonces nos encontramos con él delante de Juan el Bautista, donde Juan el Bautista lo va a bautizar. Y él le dice, no, usted debería estarme bautizando a mí y no yo a usted. Y el Señor le dice, es necesario que esto acontezca para que se cumpla toda justicia. Ahí es a lo que quiero llegar hoy, al día de
de Juan el Bautista. El Elías, dijo el Señor, que había de venir. Porque si Juan el Bautista es el Elías que había de venir, nosotros tenemos que entender en ese momento qué fue lo que pasó en el camino del pesebre a la cruz. En el camino del pesebre a la cruz y de la cruz a la gloria. Entendiendo la profecía de que Juan el Bautista es el Elías que había de venir. Voy a hablar del momento del bautismo, pero antes quiero hablar de Elías y Eliseo, porque ahí es donde está la figura que hoy vamos a aprender. Vamos a orar para eso y le vamos a dar gracias a Dios. Padre bueno, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos das de aprender de tu palabra, Señor, de dedicar realmente, Señor, el tiempo a escuchar de tu mensaje, Señor. Gracias, Señor, porque aunque a algunas personas les parece extraño, Señor, que le dediquemos tanto tiempo a tu palabra, a nuestro espíritu y nuestro corazón no, porque estamos sedientos de ti y de aprender de ti. Como lo dijiste, es que la vida eterna y en abundancia es aprender del Padre y aprender de ti, oh Señor Jesucristo. Gracias por eso, gracias por hacernos entender esto y por ayudarnos a dedicar el tiempo, Señor, del culto al aprendizaje de tu palabra. En tu nombre, Santo Jesús, te damos gracias, bendecimos esta mañana y rogamos de tu entendimiento. Amén. Voy a invitarlos a ir a Segunda de Reyes, al capítulo 2, donde Eliseo va a suceder a Elías. Le voy a invitar a que preste mucha atención a cada punto, porque recuerde que estamos hablando de Jesús. Estamos hablando del momento en que él es bautizado, cuando él va de camino a la cruz, en la línea que acabo de explicar. Pero para entender eso, yo debo de entender la figura que se me dejó cuando él viene y dice que Juan el Bautista es el Elías que había de venir. ¿Qué significa eso? Porque si yo no entiendo qué significa eso, no voy a entender realmente el mensaje en toda su dimensión. Dice el texto en Segunda de Reyes, capítulo 2, a partir del verso 1, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, preste atención que empieza a decir que fue una decisión de Dios, no de Elías. Quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo. Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Había una determinación de Eliseo de no dejar a Elías, sino de acompañarlo hasta el fin, pero Dios había decidido otra cosa. Entonces, muchas veces nosotros podemos tomar decisiones que si no son en consecuencia con el propósito y plan de Dios, nuestras decisiones no se van a cumplir, nuestros deseos no se van a cumplir, nuestros anhelos no se van a cumplir, a menos que estén alineados a la voluntad de Dios. Porque nuestra fe y nuestra voluntad no está por encima de la voluntad de Dios. Nuestra fe debe ir alineada a la voluntad de Dios. Usted puede tener un deseo que si no está alineado a la voluntad de Dios, el deseo no se va a cumplir. Si el vecino me cae mal a mí, yo digo que yo soy cristiano y que ojalá se le tuerza la rodilla al vecino, entonces de esa manera me siento satisfecho de que Dios me ama y Dios me está protegiendo. Y no es así, porque Jesús dice que amemos aún a nuestros enemigos. Y no digo que el vecino sea su enemigo. Estoy diciendo que Dios no va a favorecer mi deseo ni mi voluntad, va a favorecer su deseo y su voluntad. Dice el texto que Elías le dice a Eliseo que se van a quedar en Betel. Bet-El, no Belén, sino Bet-El. Es otro lugar. Significa casa de Dios en hebreo. Lo más significativo que sucedió en Betel, entre muchas cosas, es cuando Jacob estaba durmiendo y él vio una escalera que estaba puesta donde ángeles subían y ángeles bajaban. La escalera lo que representa justamente es la puerta abierta al cielo, donde las oraciones van a subir a través de los sacerdotes y donde el favor de Dios y la bendición de Dios va a bajar a través de los ángeles. Cuando Jacob pone la cabeza en la piedra
y logra ver eso, el Señor lo que está mostrándole a Jacob es que él iba a poner una puerta abierta al cielo. Una puerta donde hubiera comunicación directa con el cielo y el cielo en comunicación directa con la humanidad. Y esa puerta, mis hermanos y mis hermanas, sabemos que es el Señor Jesucristo. Él dijo, yo soy la puerta. Cuando usted y yo entendemos eso, entonces es quien intercede para llevar el mensaje hacia el Padre a través del Espíritu Santo y quien intercede para traer el mensaje hacia nosotros a través del Espíritu Santo. Él es la puerta. Nosotros somos parte del plan, pero Él es el único intercesor entre Dios y los hombres. Nadie más. Usted y yo podemos predicar aquí llenos de defectos, como dijo el pastor Alejandro, pero solo uno es sin defecto para poder llegar delante de Dios y es el Señor Jesucristo. Ahí es donde se da por primera vez, o no por primera vez, sino el mensaje a la humanidad y a Israel de la función que Israel iba a tener. Bueno, ellos descienden a Betel, continuamos con el texto, y el verso 3 dice, y saliendo Eliseo, los hijos de los profetas, préstele atención a los hijos de los profetas. Los hijos de los profetas son no hijos que tenían los profetas a través de su esposa solamente, sino que eran personas que habían decidido consagrar su vida a Dios, a Hashem, y eran enseñados por los profetas. Eran discípulos de los profetas. Podían ser hijos de forma natural o podían ser adoptados para ser discípulos. Pero eran personas que iban a dedicar su vida a la profecía, y la profecía es la predicación, la enseñanza del mensaje que viene desde Adán hasta nuestros tiempos. Saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, y escuche la pregunta, ¿sabes que Jehová te quitará hoy al Señor de sobre ti? ¿Sabes que Jehová te quitará al Señor de sobre ti? O sea, ¿usted sabía que Jehová se va a llevar a Elías? Él dijo, sí, yo lo sé, callad. Ya no me diga nada. Es como que alguien nos preguntara, ¿sabe que el Señor va a venir por la iglesia? Sí, ya sabemos. No me diga nada. O sea, ya eso lo sé, no me diga nada. Tengo que hacer una función. Y no se separen de lo que acabo de decir, porque ahí está la figura. Y Elías le volvió a decir a Eliseo, quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó. La primera casa o el primer lugar donde el Señor envió a Elías es el lugar donde había una intercesión entre la tierra y el cielo y la tierra. Ahora lo manda a Jericó. ¿Qué había en Jericó? ¿Qué representa Jericó? La tierra que Josué tenía que conquistar. Cuando Josué entra a la tierra prometida, no es para salvación, ya ellos fueron sacados de Egipto y eso representa salvación. Fueron bautizados en el mar cuando cruzaron, es lo que dice Pablo a los Corintios, y fueron guiados por el Espíritu Santo en el desierto, que es la columna de fuego. Lo que representa entrar a Jericó es conquista. Conquista de nuestras emociones, que ya hemos sido salvos. Conquista de nuestro temperamento, conquista de nuestra forma de hablar, de nuestra forma de actuar. Eso es lo que representa Jericó. Entonces Elías le dice, Dios me mandó allá. ¿A dónde? A enseñar que una vez que la puerta se abrió en el cielo, ahora sigue la conquista de nosotros mismos. Usted no conquista el mundo, usted debe conquistarse a sí mismo. El problema es que nosotros andamos queriendo conquistar al mundo y resulta que no nos conquistamos ni a nosotros mismos. Hablo en la parte emocional, temperamental. Y él le dijo, estoy hablando de Eliseo, vive Jehová y ve tu alma que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Otra vez, Eliseo manifiesta su voluntad. Esto es lo que yo quiero hacer, pero no está en consecuencia con lo que Dios quiere hacer. Y se acercaron, dice el verso 5, a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Jericó. Los discípulos que estaban en Betel se acercaron. Los discípulos que estaban en Jericó se acercaron. Y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy el Señor de sobre ti? Era algo que estaba en el espíritu, en los hijos de los profetas que sabían que Elías iba a ser quitado de la tierra. Ellos habían tenido esa revelación. ¿Y qué dice Eliseo? Sí lo sé, callad. No me diga nada. Porque él no quería eso. No me diga nada.
Cállense. Ya yo lo sé, yo soy profeta también, pero no me digan, por favor. Yo a Elías lo amo, Elías es una persona tan simpática conmigo que yo no quiero que el Señor se lo lleve. Quiero que se quede aquí conmigo. Como cuando Pedro vino y puso unas ramitas. O digo que pongamos una enramada, no las puso, pero le pongamos una enramada para ti, Señor, para Moisés y para Elías y para nosotros, para que estemos aquí. O sea, el ser humano no quiere tener cambios radicales, sino que quiere seguir como está. Y el Señor nos manda a nosotros a tener cambios radicales en la vida. Verso 6, Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Tercer lugar al que lo envió. ¿Qué representa el Jordán? El Jordán representa el lugar donde Jesús sería bautizado. Ya empezamos a hacer la conexión. Es el lugar donde Abraham había cruzado a una nueva vida. Él le dijo, vive Jehová y vive tu alma. Estaba hablando de Eliseo por tercera vez, que no te dejaré. Fueron ambos y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos. Allá, estaban viendo de lejos lo que estaba pasando. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló, lo golpeó en las aguas, las cuales se apartaron a uno y al otro lado y pasaron ambos en seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras, que yo haga por ti antes de que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Lo que él le está diciendo es, lo que usted me está pidiendo a mí es una decisión del Padre, no es mía. Pero le voy a decir, si usted está cuando el Señor me arrebata, cuando el Señor me quita, es porque usted es un escogido. Si no, no lo va a presenciar. En otras palabras, hay hermanos y hermanas que van a ver a 5 vírgenes que van a ser llevadas por el Señor y otras 5 se van a quedar. Y esas 5 que se van a quedar no significa que porque se queden están perdidas, están en la condenación eterna. Significa que van a tener que predicar el evangelio ante la ausencia de las 5 vírgenes sensatas que habían estudiado y se habían preparado. Viendo a Eliseo, verso 11. Y aconteció que yéndose ellos y hablando de aquí, un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Préstele atención, él no fue llevado en un carro de fuego. El carro de fuego se paró en el medio de los dos y aparta al uno del otro. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viendo el Eliseo, clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. O sea, estaba asustado, se lo llevó. Se lo llevó. Y yo dije que me quedaba con él. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en 2 partes. Alzó luego el manto de Elías que se había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y al otro lado, y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó, al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Ahora sí, mis hermanos, voy a explicar un poquito de lo que acabo de leer y vamos a entrar a los tiempos de Jesús. A los tiempos de la predicación de Jesús. Elías es el precursor, Elías es el precursor de Eliseo. Elías está enseñando primero, está predicando primero, está profetizando primero, pero le está preparando el camino a Eliseo. ¿Cuál es el camino que le está preparando? Según la voluntad de Dios. Que Eliseo vea todo lo que está aconteciendo y termina en el Jordán, traspasando, si lo puedo decir así, o trasladando por la voluntad de Dios, la doble porción del espíritu de Eliseo.
O sea, le pasa lo que se llama en las Olimpiadas o en las carreras la testafeta, que es como un palito. El nombre correcto es el testigo. Cuando usted ve carreras de relevos en las Olimpiadas, en los Juegos Olímpicos, cuando una persona tenía que correr, muchas veces le tocaba la mano al otro y donde sentía la mano, seguía el otro corriendo, así iban los relevos corriendo. Pero a veces habían trampillas. Entonces no le tocaba la mano, sino que salía corriendo antes de que el otro llegara. Para que eso no sucediera, en los Juegos Olímpicos originales se inventa el testigo o testafeta, pero le voy a llamar testigo. El testigo es eso que lleva en la mano, que es como una especie de bastoncito, y donde llega a donde el otro, se lo da, lo agarra y empieza a correr. No hay forma de que diga, no me tocó la mano, no. Ahí lleva el testigo y este testigo se lo pasa al otro, y se lo pasa al otro, y se lo pasa al otro. Entonces podemos decir que lo que hace Eliseo al golpear con el manto de Elías las aguas es golpear con el testigo. O sea, le pasó el Espíritu Santo la unción que Elías tenía al Eliseo. Eliseo resulta que al ser Elías el precursor de Eliseo, nos tenemos que preguntar por qué Juan el Bautista era entonces el Elías que había de venir. Resulta que cuando usted y yo leemos los textos, que no los voy a leer porque no me da tiempo, pero usted los puede leer cuando Juan el Bautista está predicando. Juan el Bautista es hijo de un sacerdote que desciende de la tribu de Aarón, de la línea de Abías, si no me equivoco. Y su esposa también es hija de la línea de Aarón. O sea, eran las personas que estaban autorizadas en ese momento para trasladar, pasar lo que era la autoridad del sacerdocio levítico y se le trasladaba a Juan el Bautista, su padre. Él era el sacerdote autorizado por la línea de su padre Zacarías hasta Aarón. Cuando el Señor es bautizado por Juan el Bautista, le está trasladando el testigo. O sea, le está diciendo el sacerdocio que inició allá con Moisés, el sacerdocio que inició con Aarón, las enseñanzas que se dieron ahí, se las estoy pasando a usted. ¿Y es acaso que Jesús no tenía la autoridad de Dios? Sí, él tenía la autoridad de Dios, pero tenía que cumplirse justicia. Por eso el Señor dice, tienes que bautizarme para que se cumpla toda justicia, tienes que pasarme el testigo. No podemos hacer trampita. Tienes que pasarme el testigo, entonces él lo bautiza. En este momento la vara de Aarón reverdece. ¿Por qué reverdece la vara de Aarón? Porque el sacerdocio que había sido insuficiente, incompetente para los tiempos del Señor, porque no había enseñado correctamente, en Jesucristo reverdece. Y él, que es de la tribu de Judá, no de la tribu levítica, empieza a trasladar el sacerdocio del reino. ¿Del reino de quién? Del reino prometido a David, de generación en generación hasta nuestras fechas. Cuando el Señor empieza a predicar en el camino del pesebre, cuando digo el camino del pesebre, de los cielos al pesebre, del pesebre a la cruz y de la cruz a la gloria, el Señor empieza a predicar cuando tiene 30 años. Porque a los 30 años un sacerdote se nombraba como tal, se ungía como tal, y a partir de ese momento tenía la autoridad de los cielos de predicar el sacerdocio que el Señor había dejado. Espero estar siendo claro. En tan poco tiempo a veces es difícil poder dar todas las herramientas necesarias. El Señor Jesús está recibiendo la unción sacerdotal a los 30 años, el testigo. Y cuando él recibe la unción, hay una voz que autoriza eso en los cielos, que dice, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Y lo repite después cuando se encuentra con Elías y con Moisés. Cuando delante de los discípulos se transfigura y se oye la misma voz que dice, este es mi hijo amado en el cual me complazco.
Está Jesús hablando con Elías, que representa justamente la unción profética, y con Moisés, que representa el sacerdocio. Así que es ungido como sacerdote y profeta. ¿Me están acompañando? Sí. Empieza el Señor a predicar. Abre el libro o abre el rollo delante de los que están en la sinagoga en ese momento y empieza a decir que él empieza a predicar lo del profeta Isaías y que eso se está cumpliendo delante de ellos, haciendo ver que él es el ungido y está predicando el año agradable. ¿Qué es el año agradable? El año agradable es el año que se conoce como un jubileo. Este 3 de octubre, 2 de octubre, inicia el año que precede al jubileo. El jubileo inicia el otro año. Y el año que precede al jubileo es el año 49. El año 50 es el jubileo. Cada 50 años hay un jubileo. El año 50 es el jubileo y el 49 es el que precede. ¿Qué pasa en el año 50 de jubileo? Se limpia la tierra. Se perdonan a las personas. Se liberan a los esclavos. Se perdonan las deudas. Si alguien tiene una deuda, ya tenga 5 años, 1 año o 1 mes y llegó el jubileo, no tenía que pagarla. Era libre de la deuda. Era un reseteo, como lo dice el pastor. Eso pasaba en el año jubileo. Pero en el año 49 venía un juicio, un llamado al arrepentimiento, un llamado a cuentas. Igual que lo que va a pasar en los últimos tiempos cuando el Señor viene y empieza a llamar la atención a la iglesia a ponerse en orden con Él. Y una vez que se pone en orden con Él, entonces viene el Señor y se lleva a su novia en el arrebatamiento y quedan otros a pasar por el año de limpieza, de jubileo. Pero el año de limpieza, de jubileo, es un año, mis hermanos y mis hermanas, en medio de la crisis de la tierra, es un año donde cae un juicio del Señor. El Señor empieza a predicar en ese año de jubileo. Escucha lo que dice Lucas en el capítulo 3, en el verso 1. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Lisanías tetrarca de Albinia, siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Ok, mis hermanos, preguntémonos qué es lo que está diciendo el texto ahí. Si usted no entiende las figuras judaicas y si no entiende la historia, no va a entender lo que está diciendo acá. ¿Quién es Juan, hijo de Zacarías? Juan, hijo de Zacarías, es Juan el Bautista. Zacarías es su padre, que está conectado al sacerdocio arónico y le va a pasar al Señor el testigo. Y Juan el Bautista es el precursor de Cristo, el que dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que lo está anunciando. Cuando el Señor viene y es bautizado por Juan, están al otro lado los discípulos de Juan, y a esos son a los que él le dice: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y a partir de ahí ellos empiezan a seguir a Jesucristo. En el momento en que Juan el Bautista lo anuncia. Lo mismo que pasó con lo que acabamos de leer. Eliseo es llevado en un torbellino, los discípulos se acercan y empiezan a seguir a Eliseo, porque Elías es el precursor de Eliseo y Juan es el precursor de Cristo. Pero ¿qué está pasando cuando él está predicando en ese tiempo? El año 15 de Tiberio César es un año de jubileo, por eso lo está diciendo ahí. El Señor había avisado en el año antes, en el 49, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En boca de Juan el Bautista. Arrepentidos, no. ¿Quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? ¿Quién está predicando? Juan el Bautista. Y el Señor llega y dice: esta profecía se ha cumplido delante de ustedes cuando leyó el texto de Isaías. Que yo he venido a predicar el año agradable del Señor. Y empieza su ministerio en tiempos de Tiberio César. Pastor, ¿y qué tiene que ver Tiberio César en esto? Tiberio César era un hombre que al inicio era un hombre
muy promiscuo. O sea, era un hombre sexualmente depravado. Le gustaban las mujeres, la que fuera. Y entonces era un hombre de un desorden sexual tan alto que llegó a cansarse de estar con mujeres. Entonces, cuando Tiberio se cansa de estar con mujeres, decide entonces estar con hombres. Y empieza a tener intimidad con hombres. Pero se cansa de los hombres. Entonces, después de que se cansa de los hombres, quiere tener intimidad con niños. Y trae niños al palacio y los mete a su piscina. Y según el relato de la historia herodiana, les llamaba mis pececitos. Entonces, en Tiberio César hay una figura de depravación sexual de las personas que se meten con su propio sexo, para no utilizar la otra palabra, para que no me castiguen el audio y el video, y la pedofilia. Eso está representado en Tiberio César. Es cuando el Señor viene a liberar a la tierra. Y dice el texto: Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato. ¿Quién es Poncio Pilato? Procurador romano, asesino, terrorista, que en una oportunidad mató a 1000 judíos porque no estaban de acuerdo con él. Al grado, era tan terrorista que el mismo César le dijo: si vuelve a hacer eso, lo voy a quitar de su puesto. Representa a Tiberio César el terrorismo para gobernar. Espero que ustedes vayan conectando lo que está pasando ahí con lo que pasa en la actualidad. Y Herodes, tetrarca de Galilea. ¿Quién era Herodes? Herodes era uno de la casa herodiana, porque Herodes no es un nombre, sino que Herodes es un título. Estaba Herodes Felipe, estaba Herodes Antipas. Ahí va usted viendo los Herodes que van apareciendo hasta el final, que se ve en los Hechos a Herodes Agripa. Herodes es un título, es como decir el presidente, pero un presidente de la línea herodiana, o de lo que se conocían como los ordos en esos tiempos. Una familia que se casaban entre ellos para no perder poder. Herodes, quien era tetrarca de Galilea, o era el que mandaba en la región de Galilea, donde Jesús empieza a predicar, se enamoró, le gustó a Herodías, que era la esposa de su hermano Felipe, y decide traérsela a la palacio. La paga, la compra. Entonces se la trae al palacio de él, y Herodías deja a su esposo Felipe y se une con Herodes, el tetrarca de Galilea. Lo que hace que delante del pueblo vean a un rey que está en adulterio con la esposa de su hermano y se permita. Entonces, en tiempos de la prédica del Señor, se está viendo el adulterio como algo legal, como algo autorizado, como algo permitido. Y Felipe, tetrarca de Iturea, que es de la provincia de Traconite, tetrarca de Albinia, es el hombre que representa al que dejó ir a su esposa por dinero, porque la compraron. Entonces se ve cómo las familias sucumben, las relaciones matrimoniales sucumben por aspectos económicos. Como una persona se va con otro por dinero y deja al otro. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, Anás era el sacerdote por la línea arónica. Caifás era el yerno de Anás, pero Caifás no tenía autorización para el sacerdocio. Anás era quien tenía la autorización para hacer el sacerdocio por la línea arónica. Caifás era puesto por los romanos, era un sacerdote político. Un año Anás, un año Caifás. Por eso cuando el Señor va a ser crucificado, es llevado primero a Anás, porque era el sacerdote que reconocía al pueblo, no a Caifás. Pero después fue llevado a Caifás porque era el sacerdote que reconocían los romanos. Ahí lo que estamos viendo es la unión político-religiosa de la época. Política y religión juntos. Vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. ¿Están conmigo, mis hermanos? Dice el verso 3.
Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de los pecados. ¿Quién? Juan el Bautista. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda la carne la salvación de Dios. ¿Qué le tocaba hacer a Juan el Bautista? Explicar, enseñar de la salvación. La salvación que venía. Ahora vamos a hacer las conexiones entre Jesús y Eliseo, entre Elías y Juan el Bautista. Malaquías capítulo 4, verso 5. Dice: he aquí yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Qué dice? Les estoy enviando al profeta Elías antes de que venga la destrucción, antes de que venga el castigo. En el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 11, verso 14, el Señor dice: y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. En el capítulo 17 de Mateo, en los versos 12 y 13, dice: mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que hicieron, así también el Hijo del Hombre padecerá por ellos. Ok, mis hermanos. Para empezar a cerrar la charla de hoy y empezar a darle contenido. Cuando estamos hablando que Elías es el precursor de Eliseo y Juan el Bautista el precursor del Señor Jesucristo, no lo tomen a la ligera. Había un anuncio antes de juicio y el anuncio lo estaba dando en los tiempos de Juan el Bautista, Juan el Bautista. Y cuando el Señor viene, el Señor va a venir a traerle a las personas la oportunidad de arrepentirse. Porque Él dice: yo soy la puerta. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando el Señor se está presentando, está presentándose para salvación. Es más, el Señor dice: yo no vine a condenar al mundo. Yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. La gente dice: es que la Biblia me condena. No, la Biblia no condena. La Biblia nos dice a nosotros que el Señor vino a salvarnos. Es que Jesús me condena. No, Jesús dijo que Él vino a salvar lo que se había perdido. Pero eso, para poder alcanzarlo, necesitamos caer en un arrepentimiento. Por eso Él dice que estaba predicando el bautismo del arrepentimiento. No significa que usted, porque se bautice, usted es perdonado por los pecados. Significa que el bautismo del arrepentimiento es el que el Espíritu Santo me da a mí cuando me convence a mí de pecado y me guía a toda verdad. Es el consolador que me dice a mí que le estoy desagradando a Dios. Ese es el bautismo del arrepentimiento. Porque cuando el Señor Jesús está tomando el testigo, tomando la estafeta, el Espíritu Santo desciende de los cielos y se escucha una voz que dice desde los cielos, cuando el Espíritu Santo en forma de paloma se posa sobre el Señor Jesucristo: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Eso es antes de ¿qué? Antes del la tribulación, antes del castigo, antes de que se venga en el año 70 la destrucción del templo y la destrucción de Jerusalén. El Señor les advirtió de una salvación y no estaba hablando de la salvación del alma, porque la salvación del alma es directamente del Señor Jesucristo, es directamente de Dios. Así es como lo dice el salmista: la salvación es de Jehová. ¿Qué dijo el pastor Alejandro? Él no estaba buscando a Dios, él no estaba en una iglesia, él no le estaban predicando, él estaba acostado pasando la borrachera. Cuando Dios vino a él y lo salvó. No es por lo que dijo, no es por lo que hizo, no es por lo que otros dijeron, es porque a Dios le plació. Y como a Dios le plació salvarlo, no interviene absolutamente nadie, porque es voluntad de Dios. Interviene solamente el Espíritu Santo. Por eso es que Eliseo le decía a todos: cállense,
No me digan nada, porque aunque él sabía que él no quería que Elías fuera llevado, él no podía evitar lo que Dios iba a hacer, de llevarse a quien él quiera, de salvar a quien él quiera. Aquí no se trata si somos muy buenos o si somos generosos y si somos maravillosos. El Señor va a salvar a quien él quiera, a un hombre que está alcoholizado, a un ladrón en la cruz hacia un lado donde le dice, este mismo día estarás conmigo en el paraíso, a un hombre general de los asirios cuando llega a Naamán y el Señor lo viene y los sana porque a él le da la gana. Porque cuando un hombre va camino hacia Damasco, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No lo andaba buscando, lo andaba persiguiendo. Y el Señor le dio la gana salvarlo. A un hombre que está sentado cobrándole impuestos a sus amigos, a su familia, a un publicano que la gente odiaba como Mateo, y el Señor le dijo, sígueme. No le explicó mucho, solo le dijo, sígueme. Y ante la palabra se levanta este hombre y lo sigue. Porque Dios salva al que Él quiere. Pero una vez que Él salva al que Él quiere, entonces tenemos una responsabilidad humana. El pastor Alejandro dijo que él luchaba con la paciencia. No sé con qué lucha usted, pero yo tengo también mis propias luchas. Es de humildes reconocer que como pastores luchamos nosotros también con cosas que tenemos que ir cambiando. Y no es que nos quedemos así, digamos, es el aguijón que el Señor me dio. No, es que tenemos que ir esforzándonos por cambiar, por ser conforme al varón perfecto, a la estatura del varón perfecto, por ser conforme a Jesucristo. Y eso es la oportunidad que el Señor nos está dando antes de llegar a la cruz. Nos está explicando, nos está diciendo lo que Él va a hacer por nosotros, porque por nosotros solos no podemos. Es necesario que el Padre los atraiga hacia mí, que los arrastre, porque caso contrario no nos vamos a salvar si no es obra del Señor. Porque nosotros somos imperfectos, frágiles, mentirosos, corruptos. Y solo es por la bondad y misericordia de Dios que podemos sentirnos salvados. Y cuando digo sentirnos, más que sentirnos, conocernos salvados por medio del Espíritu Santo. Porque es en la mano de Cristo y en el sacrificio de Cristo que usted y yo podemos alcanzar la salvación. No es lo que hacemos nosotros. Cuando el Señor dice que que Juan el Bautista es el Elías que había de venir, se está refiriendo al paso del testigo, al paso de lo que Elías iba a hacer con Eliseo y al paso de lo que Juan el Bautista iba a hacer con él. A ver si me explico. ¿Quién es el precursor en la familia de Doris y Alejandro de lo que sus hijos tienen que hacer? Ellos. Como testimonio, como testigos. Tienen que pasar el testigo, pero sin trampas. Tienen que pasarlo y sostenerlo para poder seguir la carrera. Me estoy explicando. ¿Y por qué estoy tocando este tema? Por la forma en que él vino y nos abordó cuando llegamos. Lo cual no es ninguna casualidad. Pero si ese testigo se pasa con trampas, sus hijos van a decir, ¿y esto qué es? ¿Qué es lo que pasa? Porque por eso se llama testigo, se llama testimonio. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, cuando don Alejandro, el pastor, pero voy a decir don Alejandro, hablando no como el pastor, sino como el ser humano que es, se agarra del pelo con su esposa, delante de los hijos, tienen que hacer una pausa, un stop, un alto, y decir, ¿qué estamos pasando a nuestros hijos? ¿Cuál es el testigo? ¿Cuál es la batuta que ellos van a agarrar? ¿Qué es lo que estoy dejando? Y en lugar de nosotros decirnos, soy humano, nosotros tenemos que decirnos, Señor, te necesito. Te necesito. Espero estarme explicando, mis hermanos. Porque cuando nosotros trasladamos lo que sabemos de Jesús, lo que Jesús hizo en nuestras vidas, a nuestras familias, ese es el sacerdocio que ha venido de generación en generación desde los tiempos en que el Señor Jesucristo nos llamó. ¿Y cuándo pasó eso?
Pablo dice desde antes de la fundación del mundo. Jesús está en la cruz. Jesús ya está por morir. Por eso vamos del pesebre a la cruz y de la cruz a la gloria. Y por eso necesito esta enseñanza terminarla en la cruz. Porque pasamos del pesebre de un niño indefenso a un hombre que está muriendo en la cruz para recibir al Rey de Gloria después. Él está en la cruz. Y dice, Eli, Eli, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él está diciendo esto porque en ese momento él se sentía abandonado por Dios. Por eso lloraba y sangraba desde su frente con sudor, con gotitas de sangre. Sangraba por su frente por lo que iba a pasar, no porque iba a morir. Él sabía que tenía que morir, sino por ese instante que el Padre le iba a dar la espalda. Eli, Eli, lama sabactani. Se está refiriendo al juez. Y por favor, si prestan atención a lo que voy a hacer con mis manos. Vamos a imaginar que este micrófono es usted y que mi mano es el Padre. Y el Padre viene y se pone frente a usted. Espero que me estén viendo en casa y que me estén viendo acá. El Padre se pone frente a usted y le llama al arrepentimiento. Para que se arrepienta de la forma en que está desagradándole. Para que se arrepienta de la forma en que estamos actuando. Para que tengamos un cambio radical en nuestras vidas. Está de frente hacia nosotros. Y nosotros le damos la espalda a él. Y nos alejamos. Y él sigue de frente llamándonos constantemente al arrepentimiento porque sus misericordias son para siempre. Pero cuando Jesús está en la cruz y él dice, Eli, Eli, lama sabactani, el Padre es el que le da la espalda a él. Y en ese momento él recibe de una manera figurada toda la condenación eterna en el lago de fuego. La ausencia de Dios. Entonces el Padre está de espaldas. Eli, Eli, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él está experimentando lo que usted y yo deberíamos experimentar en el lago de fuego. Él está experimentando la condenación eterna en ese momento y por eso fue tan terrible. Pero una vez que él hace eso y cumple con eso, la justicia es lo que le dijo a Juan el Bautista, cumplir toda justicia delante de Dios, la justicia cumplida, entonces nos limpia a nosotros en su figura y por su sangre de todo pecado. Y ya está cumplido. Tetelestai. Tetelestai significaba, primero, la deuda que me mandaste a pagar ya ha sido cancelada. Tetelestai es pagado está. El segundo significado de Tetelestai es el trabajo que me mandaste a hacer ya está cumplido. Y Tetelestai era cuando los sacerdotes levantaban el cordero y decían, el cordero del sacrificio ha sido hallado. Entonces Jesús en esa palabra está diciendo, Tetelestai, todo ha sido consumado. Está diciendo el Señor, la deuda que ellos tenían, ya la pagué. El trabajo que me mandaste a hacer, ya lo cumplí. Porque el cordero del sacrificio fue hallado. Fue lo que dijo después de que a los aires gritara, Eli, Eli, lama sabactani. Después dijo, Abí, papito, en tus manos encomiendo mi espíritu. Primero se dirigió al juez, se sometió al juez, y después cuando dice Tetelestai, dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero ¿a quién se lo dice? Ya no se lo dice al juez, se lo dice a Padre, pero no le dice Padre, no le dice Abba. La palabra que está ahí es Abí, papito. El trabajo ya lo cumplí. La deuda ya la pagué. Porque el cordero del sacrificio estaba en esa cruz. Así que mis hermanos y mis hermanas, cierro con esto esta mañana.
La enseñanza se llama el camino del pesebre. Pero resulta que en el camino del pesebre la gente se quedó en el pesebre y en el día equivocado, en el mes equivocado, celebrando de la manera equivocada. Donde hoy en día lo menos que se ve en las tiendas es a Jesús, se ven renos, se ve un gordo rojo de barba blanca, se ven montones de cosas menos a Jesús. Y si usted llega a la casa de los creyentes, usted se encuentra en las casas puros colachos, puras bolsitas hechas de medias, y lo menos que se habla es de Jesús, porque eso fue lo que el enemigo ha hecho en el paso de los años. Ir engañando a la humanidad y enseñándole lo incorrecto. ¿Qué le hizo el enemigo a la humanidad? Que los padres a los hijos les hicieran trampa, no les pasaran la estafeta, les pasaran simplemente un toque de mano o sigan sin enseñarles correctamente. Estoy explicando bien las figuras. Hay que pasar la estafeta correcta. Hay que pasar la verdadera enseñanza. Así que si pueden y quieren, prepárense para que este 2 de octubre me acompañen junto con la iglesia, que son ustedes y los que estamos allá y todos los que quieran, a hablar de este nuevo año que se avecina. Del 2 de octubre a septiembre del 2025 es el año que está antes del jubileo. Y en el jubileo viene la limpieza. Pero no olvidemos que la limpieza conlleva a que antes del juicio el Señor venga por su novia. No le voy a decir que es este año ni el otro. No le voy a decir eso porque no lo sé. Ni nadie lo sabe. Pero sí le voy a decir que ya estamos siendo advertidos. Que a partir de este momento, a partir de este año, en cualquier momento el Señor viene. Pasamos del pesebre donde dejaron al Señor como un niño indefenso a la cruz, a un hombre que fue asesinado siendo inocente. Para que enseñemos al Rey de Gloria, porque ya no tenemos que enseñar a un bebé indefenso, tenemos que enseñar al Rey de Reyes y Señor de Señores. A ese es al que tenemos que enseñar. Y ese Rey de Reyes y Señor de Señores vendrá como un hombre guerrero con trompeta a llamar a su iglesia. ¿Y quién es iglesia aquí? ¿Quién dice amén? A usted y a mí nos viene a llamar. De eso vamos a hablar la próxima vez, antes de que nos reunamos. Así que mis hermanos, cierro con esto. Les invito a reflexionar y a empezar a ver las cosas más seriamente. No hacer, como dijo el Señor, como en los días de Noé. ¿Qué pasó en los días de Noé? Que no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Cuidado, nos pasa lo mismo. Y cuando nos damos cuenta decimos, como dijo el centurión, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Cuidado. Apartémonos de las enseñanzas vanas y concentrémonos a aprender la verdadera palabra. No con emociones, aunque somos seres emocionales, sino con entendimiento. Ore con entendimiento. Cante con entendimiento. Lea la palabra con entendimiento. Predique con entendimiento. No lo haga simplemente por ser uno más en un grupo. No lo haga por ser un ladrillo más en una pared. No lo haga por ser una fruta más del árbol. Hágalo con entendimiento, entendiendo completamente lo que significa la salvación para usted. Para mí. Pero le estoy hablando a usted. ¿Qué significa que el Señor Jesucristo haya estado enfrentando eso tan terrible de tener la separación del Padre, aunque sea por un instante? Porque alguien dirá, es por un instante. Sí, fue un instante. Para un Dios perfecto, santo, inmaculado, que no tenía por qué estar ahí. Pero ¿sabe por qué quiso estar ahí? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta mañana. Te doy gracias por tu mensaje, Señor. Te doy gracias por lo que pones en nuestros corazones. Ayúdame, Señor, en cada una de las enseñanzas que tengo que exponer. Desde aquí, Señor, hasta que me lleves, como llevaste a Elías, Señor,
O me lleves, Señor, como te llevas a la mayoría de nosotros los creyentes, a través de la muerte. Pero ayúdame, Señor, a mí y a mis hermanos y hermanas a estar atento a tu voz para no ser obreros de la palabra, que nos olvidemos de lo que nos has enseñado. En tu nombre santo, Jesucristo. Amén. Me voy a los que están de acá. Déjenme dejarlos aquí.